Hola familia, Namaste. ¿Cómo estáis? Bueno, antes de empezar deciros que ya he recibido los electrodos de oro y en proceso tengo ya el vídeo del oro coloidal, que va a ser el próximo trabajo que veréis en este canal. O sea que suscríbete y dale a la campanita si es que no te lo quieres perder en cuanto lo suba. En este vídeo os traigo la información sobre un magnífico libro escrito por el Dr. Allen Vanik, que habla sobre los secretos del agua destilada y que yo mismo pude transformar con un poquito de esfuerzo en un audiolibro para brindaros una información vital. Una información que nos ayuda a comprender con más claridad el 75% de agua que somos y la importancia del agua que bebemos en nuestro día a día. Si quieres gozar de longevidad y salud a corto, medio y largo plazo, este es tu vídeo. O sea que disfrútalo y ahora sí, vamos a empezar. La elección es clara. Escrito por el Dr. Allen Vanik. El agua, algo de vital importancia para la salud. El agua es el elemento que forma la mayor parte del cuerpo humano. Todo el proceso fisiológico depende de ella. Sin embargo, el agua que tomamos puede estar contaminada por miles de sustancias tóxicas, gérmenes patógenos y otros virus, es por ello que debemos extremar las precauciones debidas antes de decidirnos en consumirla. Cientos de miles de personas se han puesto a consumir agua purificada, preocupados por su salud. Sin embargo, ¿qué están obteniendo realmente? ¿Y qué efecto tendrá para ellos? El Dr. Allen Vanik explica en su libro La elección es clara, cómo funciona el agua en el organismo, y cuáles serían los múltiples efectos nocivos para nuestra salud si el agua que ingerimos se encuentra en mal estado. Este mal estado del agua contribuirá indudablemente a causar enfermedades. Con este libro que le obsequiamos, podrá enseguida darse cuenta cuál es el mejor tipo de agua que podemos ingerir, y esa es el agua destilada. Le deseamos que disfrute de este instructivo y ameno libro. ¿Qué puede hacer este sorprendente audiolibro por usted? Un mensaje de salud a la nación, avanzado para nuestro tiempo. Dedicamos este audiolibro a la humanidad en general, que desea vivir más años de los que se consideran normales. Una milagrosa transformación puede ocurrir dentro de su cuerpo, cuando descubra los pasos que tiene que dar para mantenerse saludable. ¿Le conciernen a usted estas cosas? Artritis, endurecimiento de las arterias, piedras en los riñones, piedras en la vesícula, cataratas, glaucoma, pérdida del oído, diabetes, obesidad, enfisema. Introducción. La insaciable búsqueda de conocimiento del Dr. Allen Vanik y su deseo intenso de encontrar el rastro de todas las enfermedades crónicas fatales, y su causa común de algún modo le llamó la atención al Sr. Arling Kletter, quien quiso que un científico del campo de la salud visitara gente de larga vida de la región Hunza para indagar, y posiblemente encontrar, los secretos de su increíble prolongación de la vida. El Dr. Vanik sorprendió al mundo con su reportaje a la nación. El Sr. Linkletter declaró en el libro, Tierra Hunza, por el Dr. Vanik. Nosotros podríamos preguntarle fácil e indiscriminadamente a la gente del estudio, pero necesitábamos un hombre con un antepasado científico, y un profundo interés en el estudio de la gematría, para examinar esta gente extraña del Himalaya lejano. El Dr. Vanik probó ser el hombre adecuado, el optometrista de Pioneer, Nebraska, cuyo nombre aparecía repetidamente por todos lados, en nuestra búsqueda de un cabildero que se dedicara a estudiar y posiblemente encontrar, los secretos provocativos de la longevidad. Le pagamos un viaje aéreo a una comitiva del programa. La gente es cómica, para ir a visitar y a entrevistar al Dr. Vanik en su pueblo natal. Concluimos al final del viaje, que él sería el hombre adecuado para enfrascarse en esta atrevida tarea. El reportaje que se nos hizo al concluir la misión, resultó ser grandioso. El Dr. Vanik llegó a ser nuestro invitado ideal, entusiasta, cooperativo, curioso y feliz. Y también un observador muy inteligente. El Dr. Vanik y Hunza llegaron a crear uno de los episodios más exitosos en la historia de nuestro espectáculo. Me arrepiento solamente de que el tiempo que le dedicamos en el aire fue tan escaso, que no nos permitió que se relatara la historia del éxito de este viaje, más ampliamente. Por fortuna, el libro, Tierra Hunza, nos llena de detalles fascinantes, y nos revela la historia completa de uno de los países con los sellos de correo más raros del mundo. En su libro, La elección es clara, el Dr. Vanik continúa los relatos de sus hallazgos en la Tierra Hunza.
Solamente ahora, y para sorpresa del mundo, él hizo el descubrimiento que casi le pasó inadvertido. Uno de los reales secretos de la longevidad. La elección es clara. El sorprendente descubrimiento que te voy a revelar empezó hace unos 40 años. ¿Por qué no sentí su impacto entonces? Nunca lo sabré. Hace apenas pocos meses que la verdad me fue revelada espontáneamente, en su totalidad. Al principio me fue difícil comprenderla, pero poco a poco, las pruebas evidentes comenzaron a acumularse, hasta que vi todas las cosas en conjunto. La elección es clara. ¿Hay una sola causa posible para todas las enfermedades que contribuyen a envejecernos? Imagínese usted que haya una causa común para todas las enfermedades. Puede ser que la artritis, las piedras en los riñones, las piedras en la vesícula, arteriosclerosis, endurecimiento de las arterias, agrandamiento del corazón, enfisema, obesidad, estreñimiento, cataratas, glaucoma, diabetes, y otras afecciones, vengan todas ellas por una sola causa común. Parece increíble, pero es verdaderamente posible. ¿Puede ser esto verdad? Todos la usamos diariamente, desde el primer grito del niño, hasta el último aliento del hombre, agua. El único elemento que usted necesita más, y el que menos sospecharía ser el responsable de muchas anomalías. Si esto le admira, no se sorprenda mucho, ya que millones de americanos todavía no se han dado cuenta de este proceso de envejecimiento, y consumen el agua sin limitaciones y sin examinarla adecuadamente. Multitudes sufren de todas las enfermedades ya mencionadas y, sin saberlo, contribuyen a causarlas diariamente. De algún modo las inyecciones, las píldoras, las vitaminas y las dietas balanceadas, crean solamente momentos de bienestar. La artritis se puede empeorar un poco, las arterias se pueden endurecer un poquito más, las piedras de la vesícula y de los riñones pueden agrandarse aún más, los ojos comienzan a apagarse otro poquito, la facultad de oír se hace más compleja. Comienza a aparecer azúcar en la orina. La digestión comienza a dilatarse otro poquito, más, y más. El estreñimiento necesita laxantes más fuertes y la línea de la cintura se va expandiendo. Es un círculo vicioso que nunca termina. Síntomas un poquito peores hoy, que el día de ayer. Hay esperanza más adelante. Déjame alegrarte un poco, tengo buenas noticias que darte. Días más felices se acercan para ti mientras avanzamos más y más en los años 90. Tus coyunturas pueden empezar a ser más elásticas, la presión de la sangre se te puede normalizar, el movimiento de tu corazón se puede hacer más firme y más potente. Tus pulmones pueden volver a expandirse con aire más fresco, las piedras de tus riñones se pueden disolver sin volver a aparecer más, y esos molestos dolores de estómago, de alguna manera desaparecerán para siempre. El Dr. Landone y el Capitán Diamond lo comprobaron. Déjame citarte también algunas cosas autenticadas de algunos casos históricos. Voy a referirte, específicamente, 2 casos históricos verificados, para probarte solamente que estas cosas han sucedido ya en la vida de 2 individuos famosos. Uno de ellos fue un asociado nuestro que lleva por nombre Dr. Brown Landone, quien vivió vigorosamente hasta la fantástica edad de 98 años. Su paciente el Capitán Diamond vivió vigorosamente hasta la edad de 120 años. El Dr. Landone tuvo una afección del corazón a la edad de 17 años. Esto hubiera traslucido hoy en una candidatura para un trasplante de corazón, u otra cirugía peligrosa. Su doctor le asignó 3 meses de vida a lo sumo. Las válvulas y compartimientos de su corazón estaban forrados de depósitos de minerales, muy semejantes al depósito que quedaba en la vasija de hacer el té de su mamá. El Dr. Landone se había propuesto vivir un poco más. Después de diseñarse un tratamiento especial, volveré a los detalles luego, a los 2 años volvió a hacerse un examen del corazón. El doctor le pronunció un diagnóstico perfecto. Todo fragante, y con mucha vida, el Dr. Landone se matriculó en una universidad, y llegó a recibir el título de doctor en neurología. Ejerció la profesión 50 años, y luego dedicó su talento a la escritura. El promedio de su trabajo diario era entre 18 y 20 horas. A la edad de 98 años, podríamos confundirlo con un hombre de 50. La edad sorprendente del Capitán Diamond durante sus años de práctica. El Dr. Landone conoció al Capitán Diamond, quien a la edad de 70 años ya no podía levantarse de la cama, plagado de artritis y endurecimiento de las arterias. El Dr. Landone le sugirió que siguiera el tratamiento que él se había diseñado. 5 años después el Capitán Diamond enseñaba clases de cultura física, y a la edad de 103 años caminó desde Sacramento hasta New York. A la edad de 110 años bailó toda una noche con una jovencita de 16 abriles.
El Capitán Diamond murió a la fantástica edad de 120 años. El secreto de la longevidad. Agua, este será el tema de lo que voy a escribir, desde la primera página, hasta la última. Trataré también de demostrarte cosas factibles del agua, que te dejarán sorprendido, y de ahora en adelante, hasta el último día que respires, recordarás las cosas escritas en estas páginas. Todas las aguas no son iguales, hay por lo menos 9 clases diferentes de agua. Algunas pueden endurecer las arterias, formar piedras en los riñones, causar senilidad, y todas las otras enfermedades ya mencionadas. Otras clases de agua pueden trabajar a la inversa. Un tipo de agua corre dentro del sistema, otro tipo sale del mismo. Déjame clasificar estas 9 diferentes clases de agua. Agua dura, agua cruda, agua hervida, agua blanda, agua de lluvia, agua de nieve, agua filtrada, agua desionizada, y agua destilada. Estas son clases diferentes, pero recuerda esto, solamente una de estas 9 es buena para ti. Te las describiré brevemente ahora. Agua dura, esta contiene sales calizas en exceso, sodio, que son carbonatos y sulfatas de calcio y magnesio, sodio, hierro, cobre, silicio, nitratos, cloruros, virus y bacterias, además de minerales inorgánicos y otras sustancias químicas nocivas. Casi toda el agua que tomamos proviene de sistemas públicos, o de pozos privados. Estas son aguas duras. Toda clase de agua que corre a través, o encima de la tierra, es agua dura, hasta cierto grado. Mientras más tiempo pasa filtrándose en el terreno, más dura se vuelve, y puede ser más nociva al utilizarla como consumo humano. Algunas ciudades usan el agua de ríos y lagos, o reservas de montañas. Ellos la llaman agua blanda. Pero el agua blanda de esas fuentes, solamente lo es si se compara con agua que es más dura. Recordemos que cada año los ríos de la Tierra llevan al mar 5.000 millones de toneladas de minerales disueltos. Y otros millones de toneladas de compuestos de carbonos de los contaminantes de las fábricas. La vida del océano está disminuyendo, así opinó Jacques Cousteau. Un tipo de agua falsa. Tenemos también las aguas duras que llamamos aguas minerales, que vienen de ciertos manantiales y son conocidas por sus efectos medicinales. Prácticamente todas las aguas embotelladas son aguas duras. La razón de que el agua mineral tenga un efecto llamado medicinal, es por el contenido de sus minerales excesivos, que el cuerpo trata de expulsar cuando lo invaden como cuerpos extraños. En realidad, es una forma de disentería que ocurre cuando el organismo trata de eliminar y desarraigar esta condición poco usual. Subsistir en este tipo de agua puede ser en detrimento de la salud. Agua cruda es aquella que no ha sido tratada en ninguna forma. Puede ser dura o blanda, tan dura como el agua caliza, o tan blanda como el agua de lluvia. El agua cruda contiene millones de virus y bacterias y está densamente poblada en cada gota. Las sustancias químicas desechadas en nuestros ríos pueden causar cáncer, así opina la Agencia de Protección del Medio Ambiente. Es verdad que el agua debidamente clorada mata casi todos los gérmenes y virus, pero también mata las células de nuestro cuerpo del mismo modo. La única forma segura, individualmente, es destilar el agua. La destilación elimina ambas cosas como es el cloro y demás organismos patógenos. El agua hervida no es la respuesta. El agua hervida es recomendada por algunas autoridades de la salud. Hirviendo el agua no eliminamos los minerales inorgánicos, aunque sí se matan las bacterias cuando la hervimos durante 20 minutos. Pero los cadáveres de estos gérmenes son acarreados dentro del organismo cuando usamos el agua hervida. Estos cuerpos muertos forman un terreno de fermentación rápida e invitan a la propagación abundante de gérmenes que ya están dentro del organismo. Al tomar agua hervida podríamos evitar enfermedades de gérmenes vivos, pero aún estamos tomando terreno bacteriano que ayuda a otros gérmenes a crecer. Mientras el agua cruda es un acuario lleno de microorganismos mortíferos, el agua hervida es el cementerio de gérmenes muertos. La impureza del agua de lluvia. El agua de lluvia, que ha sido destilada por el calor del sol, no debería contener materia mineral ni gérmenes. Pero mientras atraviesa las nubes, pasa por aire lleno de bacterias, polvo, humo, sustancias químicas, lodo, y minerales. Cuando llega a la Tierra, está muy saturada de materias putrefactas, sucia, y con sustancias químicas que con el calor, se tornan blanco-amarillentas. Si el agua de lluvia se deja reposar, se convierte en agua sucia, porque la materia animal está presente. Trato el tema solamente porque algunos naturalistas noveleros son tan ignorantes del asunto, que recomiendan usarla, basándose en que es agua natural. La nieve no es limpia. Agua de nieve es nieve derretida. Esta también recoge minerales, químicas, y radiactividad, que cae luego en forma de estroncio 90. La nieve es agua de lluvia congelada.
La congelación no destruye bacterias. La nieve parece blanca y limpia, pero contiene muchos gérmenes, minerales y contaminantes, lo mismo que el agua de lluvia. ¿Recuerda la mugre que quedó al derretirse la nieve en la primavera? ¿Cómo se ve la mugre arriba de la nieve que se ha derretido comparada con la que no se ha derretido? Tratemos de derretir un poco de nieve de la que está más limpia. Notemos ahora la suciedad que se ve en esta agua. Cada copo de nieve contiene alguna contaminación que recoge del aire. El agua filtrada puede ser peligrosa. Agua filtrada es la que ha pasado por un colador o pasador muy fino, carbón activado, u otra clase de barrera mecánica. El uso de agua filtrada es todavía bastante popular. Algunas personas piensan que el agua pasada por un filtro es agua purificada. Están en la creencia de que el filtro impide que los muchos desperdicios, y los gérmenes que causan enfermedades, pasen a través del filtro. Por un lado es verdad que el cloro y otras sustancias suspendidas y muchas otras químicas sintéticas, se eliminan al filtrar el agua. Sin embargo, no hay filtro alguno que se haya fabricado que pueda impedir que las bacterias y los virus pasen por el material de que están hechos. Cada poro del filtro más fino que se haya inventado, aun los que contienen plata, es bastante ancho para que pasen millones de gérmenes. Además, en el fondo del filtro se acumula materia descompuesta. Esto crea una situación propicia para que se multipliquen las bacterias aún más. Después que usamos el filtro algunos días, el agua que filtramos contiene más gérmenes que la que pasa de nuevo por el filtro. Las bacterias se multiplican por millones con la mugre acumulada en la base de algunos filtros, y pasan con el agua que filtramos, de acuerdo con el Dr. Brown Landome. Agua desionizada puede causar infecciones virulentas. El agua procesada por el método de desionización elimina los minerales muy efectivamente. En cierto sentido, la podemos comparar con el agua destilada. Sin embargo, se convierte en terreno de multiplicación de bacterias y materias virectogénicas y otros virus. La falla de este sistema está en la capa de resinas que se acumula, que puede convertirse en terreno notorio de multiplicación de bacterias. No sería pues muy inteligente de nuestra parte, dejar así el agua que tomamos. Además, la desionización del agua no elimina minerales sintéticos tales como herbicidas, pesticidas, insecticidas y otros disolventes industriales. Agua destilada, el milagro de todas las aguas. Agua destilada es la que se ha convertido en vapor, dejando atrás virtualmente todas sus impurezas. Luego, al condensarse, se convierte en agua pura. La destilación es el único método y el más efectivo para la purificación del agua. Es el agua que Dios ha dado a la raza humana. La destilación es obra de la naturaleza. Los cambios de tiempos en los hemisferios son creados en el trópico, donde la mitad del calor que alcanza al globo, cae en tierra convertido en grandes masas de agua. Allí la energía del calor es reservada dentro del vapor de agua a través del proceso de la evaporación, la gran destilería de la naturaleza. Cuando el chorro de las corrientes del océano vuelve el agua a las áreas de tierra adentro, estas corren sin sales marinas, ni minerales. Todo ha quedado atrás. Hoy en día se oye hablar de ósmosis reversible. En este proceso el agua se purifica forzando una porción de agua cruda a través de una membrana semipermeable. La ósmosis reversible elimina un alto porcentaje de sólidos disueltos, así como también otros contaminantes. Y cuando es nuevo el proceso, el resultado se asemeja a la pureza del agua destilada. El grado de pureza varía ampliamente en cada caso, dependiendo de los tipos y de la condición del equipo usado. Mucho tiene que ver también con el filtro que se usa. Y la efectividad disminuye con el uso que se le dé, a veces drásticamente. Planta destiladora de la naturaleza. El agua destilada se vuelve vapor, y luego a través de la condensación, se convierte de nuevo en agua pura. El vapor que sube no puede acarrear minerales y otros sólidos disueltos, tampoco acarrea gérmenes muertos o vivos causantes de enfermedades. El secreto es que el vapor sube entre todas las partículas suspendidas. Y también entre las sustancias químicas que están presentes en el aire. Cuando ocurre la condensación, esta agua recoge los contaminantes del aire. No ocurre así en el agua destilada ventilada, donde casi todas las impurezas son eliminadas. Si el agua pura destilada se hierve en una tetera, no se acumularán calcio o minerales en el interior, aunque usted use el mismo recipiente 10 años. El secreto más importante del mundo, el agua destilada es, pues, la clase de agua más pura de todas. No tiene olor, ni color, ni sabor. El divino propósito del agua, es la de regular la temperatura y actuar como disolvente. En la naturaleza el agua en evaporización que se colecta en las nubes, resulta ser tan fina que el ojo humano no puede percibirla. Luego cae en forma de lluvia, impidiendo de este modo que la tierra se agriete y se queme.
Como disolvente, el agua disuelve rocas y terreno. Interviene también en la transportación de nutrientes a las plantas. En el cuerpo humano el agua desempeña funciones similares. Regula la temperatura del cuerpo, ayudando a sacar el calor extra que resulta cuando ingerimos 3,000 calorías de alimentos diarios. El agua impide que el cuerpo se queme. El agua acarrea o expulsa fuera del cuerpo los productos de desperdicio. La función mayor del agua destilada: el agua destilada actúa como disolvente en el cuerpo humano. Disuelve las sustancias de los alimentos para que estos puedan ser asimilados y usados por cada célula. Disuelve también minerales inorgánicos que se alojan en los tejidos de las células para que las toxinas puedan eliminarse durante el proceso de purificación del cuerpo. El agua destilada es el mayor disolvente en la Tierra. Es el único líquido que puede tomarse sin hacer daño a los tejidos. Por el uso continuo del agua destilada es posible disolver minerales inorgánicos, cristales de ácidos y todos los otros productos de desperdicio del cuerpo, sin hacerle daño a los tejidos. Los depósitos minerales inorgánicos deben ser eliminados. El agua destilada es el solvente preferente para conseguir la purificación. Después que se hayan disuelto los depósitos minerales, los ejercicios musculares lentos pueden forzar los venenos disueltos y los desperdicios de los tejidos a entrar en la sangre, para que ésta lleve los desperdicios a los órganos de excreción. Entonces es cuando estos órganos pueden exprimir y verter los desperdicios fuera del cuerpo. Recordemos que los grandes científicos contemporáneos no solamente advierten sino también aseguran que el envejecimiento y hasta la muerte, a menos que sea causada por un accidente, se deben a residuos de venenos que no se han podido eliminar del cuerpo. Ahora usted tiene nociones de las 9 clases diferentes de agua. Pero déjeme repetirlas para que no las olvide. Agua dura, agua blanda, agua cruda, agua hervida, agua de lluvia, agua de nieve, agua filtrada, agua desionizada, y agua destilada. Sería bueno recordar estas 9 diferentes clases de agua. Pero hay una sola clase que usted debe recordar siempre: agua destilada. El Dr. Paul Bragg fue un defensor de por vida del agua destilada. Y vivió 94 años, una larga vida de la que solamente oímos hablar a otros. El Dr. Bragg, y otros con carrera de deportes como él, abogaban por esta forma de vida para lograr alcanzar años felices, y sin preocupaciones. Nuestro enemigo secreto en acción. El agua dura es nuestro enemigo más grande. Esta destruirá toda esperanza que abriguemos, hasta destruirnos cuando deberíamos estar gozando del fruto de nuestras labores. Coyunturas impedidas, repetidas operaciones, corazones agrandados, arterias endurecidas, piedras de la vesícula, piedras de los riñones, problemas para oír, y mente olvidadiza. Todos estos síntomas, y otros más, nos privan de las actividades al aire libre, y nos confinan a ruidosas mecedoras. Y finalmente nos inmovilizan en cama, en asilos para ancianos. Sigamos ahora el curso del agua dura como causa de nuestras enfermedades. Todo comienza en las nubes. Mientras la lluvia cae, colecciona minerales y sustancias químicas venenosas. Esta es agua buena, excepto por las cosas que recoge en su trayectoria. Cuando llega a la tierra, está divinamente designada para hacer una sola cosa: recolectar minerales. Estos minerales son buenos, pero solamente para las plantas. El agua recoge minerales, y al mismo tiempo los distribuye equitativamente en la vida de las plantas. Las plantas nunca crecerían si estos minerales no fueran llevados hasta sus raíces. El agua, entonces, actúa como depósito de algunos minerales, a saber, de los aniones nutritivos. Pero sorpresa. Las sustancias químicas ahora han ensuciado el aire puro. Para limpiar el aire, y hacerlo apto para respirar, la naturaleza designó el agua, para absorber todos estos venenos. La falta está en los minerales inorgánicos. No habíamos caído en cuenta antes que los minerales que se colectan en el aire y en el terreno, son todos minerales inorgánicos. De este modo no pueden ser asimilados por el cuerpo. Los únicos minerales que el cuerpo puede utilizar son los minerales orgánicos. Todos los demás son minerales extraños al cuerpo, y tienen que ser depositados en alguna forma dentro del mismo, o ser expulsados inmediatamente. He aquí entonces la respuesta al gran dilema. El problema que nunca hubiésemos sospechado ser el causante de casi todas las enfermedades que nos envejecen. Solamente las plantas necesitan minerales inorgánicos. El agua como vehículo de minerales, es buena para las plantas. Estas a su vez convierten los minerales inorgánicos en orgánicos. De este modo nuestro cuerpo puede asimilarlos. Nosotros hemos invertido este proceso.
Consumimos agua dura saturada de calcio, magnesio, hierro, cobre y silicio, sin percatarnos de que el cuerpo no es capaz de asimilar estos nutrientes eficientemente. Por eso la naturaleza los deposita en las coyunturas y en las paredes intestinales en forma de estreñimiento, y a lo largo de las arterias causando su endurecimiento. Los riñones y el hígado enrollan los depósitos minerales en forma de piedrecitas, que cuando crecen, no pueden pasar por los conductos normales. A veces los filtros de los riñones están tan obstruidos, que se hace necesario el trasplante del órgano. Las afecciones del corazón resultan de los depósitos minerales. Los depósitos de calcio en las válvulas y compartimientos del corazón, se forman tan cementados con depósitos de minerales que se hace necesaria la cirugía. Depósitos de calcio en el oído interno causan sordera. Cirujanos bien adiestrados pueden quitar ahora estos depósitos, y en muchos casos llegan a restaurar la facultad de oír. Si estos depósitos ocurren en los nervios del oído, puede resultar una sordera total, ya que el agua acarrea los minerales inorgánicos que hacen daño a las funciones del cuerpo. Nosotros sabiamente ahora eliminamos virtualmente toda traza de minerales, sustancias químicas y partículas extrañas a través del proceso de la destilación. Entonces, y solamente entonces, es cuando el agua es inodora, incolora e insípida, y es apropiada para el consumo. Ahora me doy cuenta de que ha habido muy pocos resultados de estudios universitarios que hayan negado estas observaciones. Y es posible, en raras circunstancias, que el agua pueda contener orgánicamente minerales complejos que sean asimilables, pero estas son situaciones raras, especialmente ahora en nuestro planeta tan lleno de contaminantes. Debemos ser también conscientes de un estudio que tiene tendencia a correlacionar la salud del corazón con áreas que consumen agua dura. Sin embargo, un escrutinio completo de este detallado estudio nos deja con más preguntas que respuestas. Algo que se ha quedado atrás, y sin contestar del todo, es porque la gente no adquiere agua sin contaminar. En primer lugar, el agua pura debe ser su forma de vivir. Ya hemos aprendido ahora que el agua acarrea minerales inorgánicos y sustancias químicas tóxicas de síntesis orgánica. Pero a través del proceso de la destilación, el agua se separa virtualmente de todo lo que acarrea, convirtiéndose entonces en agua pura. Al entrar en el cuerpo otra vez, recoge minerales que se han depositado en las coyunturas, paredes de las arterias, o donde quiera que estos depósitos ocurran, y empieza a arrojarlos fuera. Las piedras de los riñones se hacen más y más pequeñas, hasta que pueden pasar por los conductos sin riesgo alguno. Poco a poco, los dolores artríticos se reducen, hasta que las coyunturas se hacen más blandas y movibles. Gradualmente las arterias se vuelven más elásticas, hasta que la presión de la sangre tiende a normalizarse. Entonces es cuando una nueva actitud hacia la vida empieza a retornar, y la ruidosa mecedora se va dejando a un lado, sustituyéndola por una vida sana y placentera. La maravillosa realidad que debemos recordar, es que el agua atrae sutilmente los minerales inorgánicos. Los minerales se retienen en los tejidos que les corresponden. Esta es una proeza de razonamiento divino. Nosotros no nacimos para morir, sino para vivir. Este hecho es fácil de probar. Los rayos X de las arterias no se podrían ver claros si no fuera por los depósitos de calcio que se van acumulando a lo largo de sus paredes. ¿No prueba esto que tenemos depósitos de minerales hasta en los canales más delicados de la circulación de la sangre? Debemos recordar pues, que el agua dura acarrea minerales inertes dentro del cuerpo, y que el agua destilada los elimina. Todo esto es muy simple de entender. Hay un solo medio en que podemos purificar nuestro cuerpo y eliminar las enfermedades crónicas que nos envejecen, y es mediante el milagro del agua destilada. Un motor lleno de suciedad no puede operar eficientemente si no se limpia. Tampoco el cuerpo humano puede funcionar bien si los conductos, coyunturas, arterias, células y nervios no están libres de depósitos de minerales. Una verdad desoladora. La persona promedio toma 1 galón de agua diario. Añadiendo las tazas de café, de té, gaseosas y comidas, 1 galón de líquidos no sería tanto. Muchos hombres toman una cantidad mayor. A razón de 1 galón por día, la persona promedio se toma 450 vasos de sólidos durante su vida. Estos mismos sólidos los encontramos en el humidificador y en la vasija de hacer el té de la abuelita. Piensen esto, 450 vasos de minerales sólidos en nuestro sistema durante el curso de nuestra vida. ¿Qué hace el cuerpo con estos minerales extraños? La naturaleza hace lo que usted está precisamente pensando. Trata de eliminarlos. ¿Usted recuerda las manchas de agua que quedaron adheridas a la ventana al usar el surtidor del patio? ¿Ha tratado de quitarlas?
Se necesita mucho vinagre y fricción para disolver estos depósitos. Esta misma situación ocurre en nuestro cuerpo. Se comienza creando una película de estos sólidos en nuestros intestinos. Después que se ha formado una pequeña capa, es fácil que se adhiera otra y otra más, hasta que producen estreñimiento, mal que aflige a muchos millones de personas en todo el mundo. Otros depósitos se van formando cuando la sangre circula muy despacio, tal como en las coyunturas, formándose así la artritis, u otras inflamaciones. Capas de depósitos se forman a lo largo de las arterias, dando lugar al endurecimiento de las mismas. Si este endurecimiento es en las venas, se formarán las dolorosas varices. Y si es en los pulmones, el enfisema. También se forman acumulaciones en el cristalino de los ojos, formando las cataratas. El glaucoma, la temida enfermedad del globo ocular, puede ser el resultado del consumo de agua dura. Los pequeños vasos de sangre de los ojos se tapan con esta capa fina de sólidos, haciendo presión en ellos. Nunca se ha sabido la causa del glaucoma, pero creemos que puede ser causado por los depósitos de minerales acumulados poco a poco. En todos mis años de experiencia como optometrista practicante, todos mis pacientes con glaucoma tomaban agua muy dura. El agua destilada puede ser el mejor programa a seguir como tratamiento preventivo. Ataques de corazón desconocidos. La tribu africana bantú es conocida por tener las arterias más limpias, así como también las más elásticas. Ellos no cavan pozos, más bien recogen el agua de la lluvia. A pesar de que esta agua está contaminada con bacterias, sin embargo sí que está casi libre de minerales. La contaminación del agua y del aire, como la tenemos aquí, todavía no los ha afectado. Este es un tremendo testimonio para el agua libre de minerales. Hasta los europeos tienen menos colesterol en sus arterias que nosotros en América. Ellos por supuesto beben más vino que nosotros. El vino está compuesto de agua destilada. Toda agua que pasa por las raíces de las plantas, convierte los minerales inorgánicos en minerales orgánicos. Y al mismo tiempo el agua se destila. Cuando los jugos contienen minerales, estos son concentrados como moléculas orgánicas complejas. La función verdadera del colesterol. El colesterol es muy importante para nuestro sistema. Lo obtenemos de ciertos alimentos. La porción mayor tiene su origen en grasas saturadas, este colesterol puede ser dañino. El hígado también fabrica su propio colesterol. El colesterol es un aceite o lubricante que mantiene la sangre aceitosa, para que pueda correr fácilmente por las venas y las arterias. Si no fuera por el colesterol, la fricción que ocurre en las arterias pronto se agotaría. La naturaleza es sabia. Todas las cosas son planeadas para el buen funcionamiento del cuerpo para que todo opere bien. Pero así como los depósitos de minerales inorgánicos se adhieren a las paredes de las arterias, el colesterol se acumula, haciendo más y más estrecho su diámetro y arriesgándose así a una obstrucción. Los bantú africanos no tienen este problema. El mejor tiempo de evitar estos depósitos de minerales es a temprana edad. Creo que este modo de razonar es lógico. Mi experiencia personal. Hace unos 40 años que sentí el impacto de los efectos del consumo del agua dura de un pozo profundo. No le di mucha importancia entonces, porque en ese tiempo no estaba interesado en los asuntos de la longevidad. Hubo un agricultor en particular que tenía el más desconcertante problema de salud. Dudo mucho si en aquel entonces pesaba 100 libras. Él perdía el apetito con frecuencia. Y cuando comía algo, eructaba, vomitaba, y se doblaba de dolor. Llegué a pensar que el amanecer de un nuevo día sería el último para él. Finalmente su doctor le ordenó abandonar su hacienda. Al llegar a California, un bondadoso vecino le sugirió que tomara agua destilada, con varios vasos de vino a intervalos. Un mes después los síntomas que tenía le desaparecieron, y volvió a comer apetitosamente. Hoy en día, a la edad de 88 años, está sano y salvo, gozando de buena salud. El hierro y el magnesio que contenía el agua del pozo que bebía, lo estaba llevando rápidamente a la sepultura. Yo seguí los mismos pasos. Recuerdo todavía, cómo acostumbraba a tomar, muy gustosamente, agua congelada de aquel pozo profundo, sin darme cuenta de que estaba consumiendo 3 vasos de minerales sólidos por año. Yo también era candidato al endurecimiento de las arterias, artritis, cataratas, piedras de la vesícula, diabetes, y otras enfermedades más que envejecen, que nunca me pasaban por la mente en aquel entonces. También recuerdo otra experiencia de aquellos días, cuando era apenas un adolescente. Nací y crecí en un pequeño pueblo de Dakota del Sur. En aquellos tiempos teníamos un pozo que nos daba el agua que precisábamos para el consumo diario.
Esta era agua dura, buena y fría, y hacía muy bien su trabajo de corroer la tetera de mi madre. La planta eléctrica de la ciudad estaba ubicada muy cerca del pozo, pero yo notaba que el encargado de la planta tomaba agua destilada. Siendo yo curioso por naturaleza, le pregunté por qué bebía esa agua sucia, teniendo el agua del pozo tan buen sabor y teniéndola tan cerca. Todavía puedo sentir el impacto y la indignación que le causé con mi fastidiosa pregunta. Entonces él, suavizando y escogiendo sus palabras, me contestó: algún día, cuando crezcas un poco más, encontrarás la razón. De alguna manera su respuesta siempre me molestaba, y me daba que pensar. Sé que él no quería tomarse el tiempo en explicarle a un niño como era yo en aquel entonces. Mientras tanto yo sabía que él tenía sus razones. Me costó tiempo descubrirlas. La idea, tan verdadera, de tomar agua destilada, no es cosa nueva. Lo lamentable es que el público nunca ha sido informado debidamente. Hoy en día los doctores más avanzados prescriben agua destilada a sus pacientes. Todas las máquinas que se usan para lavar los riñones operan con agua destilada, y de la más pura. Es tiempo ya de despertar de nuestro letargo, y de nuestra languidez, y que advirtamos a nuestra población dormida. Miles de ciudades americanas tienen peligros en el agua que toman y que proviene de los millones de pozos que hay en sus haciendas. No cabe duda alguna de que estos pozos deben ser cerrados al consumo humano, aunque no por supuesto a regadíos. Se juntan las nubes negras. No solamente estamos preocupados por los minerales que circulan en nuestras aguas. A estos se les añaden nitratos mortíferos y antracenos que se están colando en los lagos, ríos y pozos. Los desperdicios de las cloacas y la contaminación de las fábricas, incluyendo los detergentes, son llevados por las corrientes que circulan por debajo del terreno, a una velocidad de media milla cada 6 meses. Nuestro consternado presidente. Nuestros presidentes ya se han dado cuenta de la temible verdad de que la contaminación de nuestras aguas podría destruirnos en pocas décadas. Solamente dando apoyo a nuestro gobierno e invirtiendo millones de dólares, podríamos empezar a allanar este problema de proporciones gigantescas. Lo que nuestros presidentes o jefes de gobierno no han podido ver, es que el primer paso debe ser la purificación del agua que tomamos. De acuerdo con las estadísticas del gobierno, 10 partes por millón de nitratos en el agua, puede matar a un recién nacido. Este es un asunto serio. Poner plantas filtradoras de agua en nuestras ciudades, implicaría el gasto de millones de dólares. La solución más rápida al problema sería destilar y embotellar el agua, y hacerla llegar hasta las puertas de nuestras casas. Mi problema personal resuelto. Hice una investigación de las destiladoras, y de cómo se vendía el agua destilada hace unos años. Encontré que costaba unos 50 centavos por galón. Claro que ahora cuesta un poco más. Me dediqué a la búsqueda meticulosa de una destiladora para el hogar. Encontré que había varios modelos en el mercado para el uso de los laboratorios, pero los trabajos de plomería y el mantenimiento resultarían muy costosos, y serían un problema de limpieza. Averigüé que la destilación que se le daba al agua, no la dejaba apta para tomar. Por suerte encontré finalmente una destiladora eléctrica, y toda automática, que resolvía el problema para el uso que quería darle. Al comprar una destiladora, tenemos que pensar en los galones de agua que necesitamos usar. Hay destiladoras automáticas y muy atractivas, que operan con unos pocos centavos por día, y se pagan por sí solas en 9 meses. Creo que resolví mi necesidad inmediata para el consumo del agua, para mí y mi familia. Ahora puedo gozar del agua más pura, y de la más sabrosa. Nosotros somos nuestros peores enemigos. Estoy en condiciones de pelear ahora en contra de la contaminación. Puedo también ahora penetrar en los programas del gobierno y levantar mi voz en las reuniones en contra de la contaminación del terreno, del aire y del agua. Hoy en día el niño que acaba de nacer tiene poca oportunidad de vivir si se encuentran nitratos en su primera botella de agua. Los niños lloran hoy de malestares, cuando la razón está escondida en el agua que les damos a tomar en los alimentos, y en el aire que respiran. Cualquier madre sacrificaría su vida por la de su hijo, sin embargo, sin saberlo, a través de la contaminación, ella se convierte en la peor amenaza para la salud de su propia familia. Debemos declararle la guerra a la contaminación. La lucha contra la contaminación nos llama a combinar nuestros esfuerzos a todo hombre, mujer y niño. El campesino debe hacer más caso de los insecticidas y las sustancias químicas tóxicas que están en el terreno que labran. El fabricante debe embotellar los desperdicios y eliminar el mortífero gas monóxido. El aire debe mantenerse limpio y libre de todas las partículas que nos hacen daño. Hoy en día los contaminantes son un asunto tomado con mucha seriedad.
Aunque he resuelto mi problema personal, por ahora, en cuanto a la contaminación del agua saturada de minerales, también me preocupan los millones de personas en nuestras ciudades quienes sin saberlo están tomando agua saturada de sustancias químicas tóxicas, y minerales inorgánicos. ¿Y qué hay también de nuestras gentes de las zonas rurales, quienes consideran los pozos profundos como la panacea del agua buena para tomar? ¿No están ellos tomando en cuenta que la cirugía, y las enfermedades que nos envejecen les esperan más adelante? El agua no es siempre la misma. Es muy cierto que nuestros oficiales inspeccionan y prueban las aguas de nuestras ciudades periódicamente, pero el agua no es siempre la misma todo el tiempo. Tampoco los pozos están en las mismas localidades. El agua puede variar cada día. A veces las sustancias químicas que están en el agua pueden ser excesivas y otras veces despreciables. Pero en todo tiempo están presentes. Nosotros debemos estar buscando agua que esté libre de sustancias químicas y minerales en todo momento. Esta es la única clase de agua que nuestro cuerpo requiere. Solamente a través del proceso de destilación podemos alcanzar esa pureza. Agua, vehículo de enfermedades. Recuerdo al Dr. T.R. Van Deyen, quien declaró que el agua acarrea gérmenes de hepatitis. En un lapso de 10 años, mientras practicaba mi profesión, hubo 1700 casos de hepatitis debido a la contaminación del agua. La vida es muy preciosa para hacer víctimas de esta manera tan gratuita y cruel a tanta gente inocente. La revista House Beautiful una vez hizo esta declaración: usted puede tomar agua del grifo, pero corre riesgos al hacerlo, porque no es tan limpia como parece y como debiera serlo. Los contaminantes de muchas de nuestras aguas incluyen sustancias químicas de industrias, tales como clorinantes letárgicos, ofensivos fenoles y taninos, y además fertilizantes químicos comerciales, fluidos para matar la mala hierba, venenos de pesticidas que se cuelan por las corrientes de las aguas o por descuido al fumigar sin criterio. Los materiales radioactivos podrán ser un día nuestros peores enemigos contaminantes. Si volvemos a las pruebas atmosféricas, su efecto llegará a ser una gran amenaza. Está ya presente el cesio-137, radioactivo, y hasta la bencina, 5, un conocido cancerígeno. ¿Qué podemos hacer nosotros al respecto? No hay duda de que podemos mejorar el consumo de nuestra propia agua. El agua de nuestros sistemas municipales ha sido tratada para evitar un contagio, pero todavía no está lo suficientemente limpia de contaminantes. Proviene de ríos y lagos llenos de contaminación de cloacas, y además es agua turbia. Esta es una clase de agua tan dura que es difícil hacer espuma de jabón con ella. Lo que hace es formar películas, como la que se acumula alrededor de la bañera. También al lavar la ropa blanca con esta clase de agua, se torna de un color grisáceo. Si nuestra agua proviene de un pozo, tiene las cualidades ya mencionadas y aún más. Si usted tiene un pozo, puede ser que esté flotando en un río de inmundicias. Pronto llegará el día, para algunos está aquí ya, cuando tendremos que enfrentarnos a la situación, y preguntarnos si es verdad que queremos continuar consumiendo el agua que sale de la llave o la que sacamos del pozo. O poner el pie firme en tierra y tomar medidas firmes para corregir estos males. Aunque solamente podremos corregir algunos. La respuesta inequívoca se encuentra en nuestros ríos, en nuestros lagos, y en nuestro suelo. Tenemos sin duda un gran reto delante para protegerlos de estas contaminaciones. Si no hacemos nada, un legado de azotes de mayores proporciones nos seguirá más adelante. Así lo escribió David X. Manners. Todo lo escrito aquí te dará una idea de cuán serio es el problema del agua. Limpiarla nos costaría años. La solución a este dilema sería saber qué podríamos hacer ahora para nuestra propia protección. Cuando yo estaba a mitad de mi carrera en La Vista, Nebraska, había un problema muy serio. El agua que salía de la llave tenía un color lodo rojizo, y era muy turbia. La señora Carol Peterson, una nativa del lugar, nos dijo durante una reunión: nosotros tenemos vecinos que hubiesen querido estar aquí esta mañana, pero no pudieron presentarse, porque tuvieron que quedarse en sus casas con sus hijos, que están con diarrea por el agua que toman. Ya que sabemos ahora que el agua es vehículo de minerales y sustancias químicas, permítame hacerle una lista de las cosas que encontramos en nuestra propia agua al analizarla. Cloro, cobre, sodio, magnesio, oro, plomo, calcio, cesio, potasio, cobalto, uranio, bromo, molibdeno, carbón, radio, estroncio, borot, flúor, nitrógeno, estaño, litio, fósforo, bario, iodo, cadmio, arsénico, hierro, manganeso, torio, zinc, cerio, plata, lantano, mercurio, cromo. Nuestros cuerpos necesitan los elementos arriba mencionados, pero solamente en su estado orgánico. Estos tienen que pasar primeramente por las raíces de las plantas antes de que nuestro cuerpo pueda asimilarlos. He aquí el gran error humano que no entendíamos.
La naturaleza tiene su tremenda planta destiladora. Mientras los vapores suben, todas las impurezas se quedan atrás, y al recondensarse el vapor de las nubes y caer en forma de lluvia, esta va recogiendo otra vez las impurezas de la atmósfera. Entonces el agua vuelve a ser dañina para los humanos, pero beneficiosa para las plantas. No tenemos que ser químicos de profesión para notar esta diferencia. ¿Por qué tenemos que envejecer? El cuerpo humano fue diseñado para que nos sintamos jóvenes a cualquier edad. El sentido de encontrarnos cada día más viejos, es algo que ha plagado siempre el pensamiento de la humanidad. Y también nos añade preocupaciones cada día de la vida. Arrugas nuevas se añaden a las líneas ya acentuadas, y el pelo comienza a ponerse blanco, mientras la muerte está ocurriendo a edades más tempranas cada día. Estas cosas no deben acontecernos. El joven debe quedarse joven. La vejez es algo que debería ponerse a un lado, y nunca acontecer. El gobierno propone entrenar 10.000 doctores adicionales, para tratar las enfermedades de las cuales ya tenemos la curación natural. Lo que debemos atacar es el problema del agua. Previniendo en esta forma una ola de enfermedades, sin tener la necesidad de doctores adicionales, quienes morirán de las mismas enfermedades que tratan de curar o prevenir. Podemos evitar que nuestros corazones estén llenos de depósitos de calcio, evitando también con ello que la cirugía se nos aplique en nuestro pecho. Pagamos un precio muy alto. Cierta mañana 2 pacientes llegaron a mi oficina. Uno tenía una ruptura arterial, a consecuencia de los depósitos de calcio, también padecía de catarata polar. El otro paciente padecía de severos derrames de sangre por la nariz al que envié al hospital. Cuando llegó al hospital, el doctor le diagnosticó arteriosclerosis o endurecimiento de las arterias. Si el derrame de la nariz no le hubiese aliviado la presión sanguínea, le habría resultado un ataque al corazón. Los 2 pacientes viven en una hacienda, donde bebían demasiada agua dura que emanaba de un pozo. ¿Es este el precio que tenemos que pagar? ¿Qué nos depara el futuro? ¿Habría sido posible evitar estas enfermedades que nos debilitan y envejecen? ¿Qué nos depara el futuro? ¿Habría sido posible evitar también los ataques masivos del corazón, y la invalidez de las coyunturas? ¿Permitiremos que el alto costo de medicamentos y médicos nos absorban los ahorros que hemos hecho de por vida? ¿Qué habrá más adelante para nosotros? La remuneración de la prevención. Ahora es el tiempo de gritar a pleno pulmón desde la cima de las montañas. Ahora es el tiempo de que la prensa, la radio, la televisión, y otros medios desplieguen en sus pantallas, en sus primeras páginas, en el aire, y todas partes el secreto de la longevidad. Permitamos que cada hombre, mujer y niño, esté enterado de este glorioso secreto de la humanidad. Dejemos que nuestras escuelas médicas y sus protectores enfoquen su atención a la prevención. Los órganos vitales no son para amputarse, sino para que funcionen. Prevención, no drogas, es la única respuesta que tenemos a nuestros problemas de envejecimiento. El agua puede ser engañosa. Puede ser que lo que veamos en un vaso de agua nos puede parecer pura, tener buen sabor y buen olor, pero podremos correr un grave riesgo para nuestra salud si lo tomamos si no tomamos algunas precauciones. He aquí algunas sugerencias oportunas. El agua debe brotar de la fuente más pura. Medidas adecuadas deben evitar la contaminación de esta fuente. 2. Deben hacerse revisiones frecuentes para detectar posibles peligros para la salud. 3. Un sistema efectivo de medidas y reglamentos debe prevenir posibles peligros para la salud. 4. Deben tomarse medidas de protección desde la fuente hasta nuestros hogares. 5. Solamente un personal capacitado debe manejar el sistema que suministra el agua. 6. Las reservas del agua deben ser suficientes para garantizar las demandas del consumidor. 7. Se hace necesaria una vigilancia continua de posibles bacterias existentes en el agua. 8. Solamente pruebas específicas y científicas pueden determinar la calidad del agua. 9. El agua con niveles bacterianos por encima de los límites debe considerarse peligrosa para el consumo humano. Considere por ejemplo la ciudad de Cleveland, que depositó miles de libras de nitratos y fosfatos en el lago Erie, que es parte de su ecosistema. Estos desperdicios provenían de los hogares, hoteles, lavanderías y oficinas. Estos mismos desperdicios incluyeron, entre otras cosas, fenol, hierro, zinc, ácido sulfúrico, amoníaco, y ácido fluorhídrico, el cual además, corroe el cristal. Todo esto creó problemas complicados para el agua potable de esa ciudad y para casi todas las demás ciudades industriales. Es tiempo de que nos alarmemos nosotros, no sabemos día por día qué clases de contaminación existen en nuestra agua. Hay sin embargo una forma segura de defendernos y ya sabemos que es la destilación de nuestra propia agua.
Entonces es cuando estaríamos seguros de tener el agua más pura posible. El problema de las ciudades gemelas. Yo recuerdo haber leído sobre una ama de casa de Con Rapids, Minnesota, quien telefoneó al departamento de salud porque el agua del pozo de su casa tenía cierta espuma peculiar. Este fue el primer signo alarmante, que después vino a ser una preocupación para millones de personas en el área de las ciudades gemelas. La espuma venía de los agentes superficiactivos, que son el ingrediente activo de los detergentes. Estos agentes no ocurren en la naturaleza. De modo que cuando los encontramos en las aguas que corren por debajo de la tierra, podríamos sospechar que provienen de los desechos de las cloacas. Los nitratos pueden ser peligrosos para los infantes que son alimentados con fórmula. Hervir el agua no la hace menos ofensiva, al contrario, aumenta la concentración de los nitratos. Nitratos, un problema de Nebraska. Los nitratos inyectados en el terreno de Nebraska para aumentar la producción de alimentos a lo largo del Valle Platte, se han convertido en una amenaza para la salud de la gente que vive más tiempo en la nación. Aunque el agua de mesa viene de las alturas, los nitratos se han filtrado en el sistema de suministro del agua potable. Ya que 10 partes por millón pueden ser fatales para un niño recién nacido, es tiempo de que nos interesemos en este problema. Nuestros deleitables valles con sus altos y vibrantes maizales, se están convirtiendo rápidamente en trampa mortal. Hoy en día la humanidad ha destruido nuestros suelos, nuestras aguas, y aún el aire que respiramos. El afán por las riquezas ha hecho sombra al legado de la vida. A través de nuestros suelos hemos abierto las puertas a portadores de nuevas enfermedades de insectos y plantas. A través de nuestras aguas contaminadas, estamos matando la vida silvestre y a nuestros niños en su cuna. El aire ya no es apto para respirar. La vida ya no da gusto vivirla. Estamos apenas existiendo. ¿Cuándo terminará todo esto? ¿Es esta situación concerniente a una sola persona? ¿O nos implica a todos? Si nuestros suelos están enfermos, nuestras plantas están enfermas. Si nuestras plantas están enfermas, nuestros animales están enfermos, y si nuestros animales están enfermos, los humanos se enfermarán también. Esto lo dijo Paul Brinkman. Detrás de la cortina, los americanos consumen anualmente millones de libras de carne de res que han tenido cáncer del globo del ojo, u otros desórdenes de tumores similares, y otras enfermedades. Miles de reses muertas que son inspeccionadas por autoridades federales, son detenidas en las plantas de carnes hasta que les quiten las partes dañadas por los tumores. El resto de la carne se pone en el mercado. Millones de reses muertas son detenidas brevemente en las plantas, mientras se les remueven secciones con otras enfermedades, u otras contusiones, comenzando con los rastros de tuberculosis. El resto del animal es apto para el consumo. Mientras tanto, los reglamentos federales continúan permitiendo a los procesadores de carne sacarle las partes dañadas a los animales, condenando las partes cancerosas, y poniendo en el mercado el resto de la carne. Ya que los procesadores de carne no quieren perder ganancias, prefieren venderles a los consumidores sus carnes llenas de cáncer, con el sello Seleccionare. Choice. Ecoagricultura. Tengo el gusto de notificar que una forma limpia de agricultura está ganando terreno en los Estados Unidos. Se llama Ecoagricultura, auspiciada por Acres USA, una publicación que deben leer los agricultores profesionales, así como también los no profesionales. Su información está basada en principios científicos y en la experiencia personal de los cultivadores de productos orgánicos. La ciencia ha comprobado que las plantas con hormonas balanceadas, y con sistemas de enzimas, proveen su propia protección contra los insectos y hongos destructores de cosechas. La sede de este balance es la fertilidad del terreno, empezando con el pH que se obtiene manteniendo el equilibrio de calcio, magnesio, potasio y sodio. Figuran también vestigios de minerales, ya que esta es la clave del funcionamiento propio en las enzimas de las plantas. El paquete completo que ofrece Ecoagricultura puede en verdad producir más arcas y fanegas. Y lo hace mientras mejora la calidad de los nutrientes en las comidas, tanto para el consumo humano, como para el animal. Este paquete que se ofrece sirve de gran estímulo a la agricultura y a la salud de nuestra nación. La gente de la UNZA no usa sustancias químicas tóxicas. Ellos siembran solamente 2 o 3 veces por año. No tienen insectos a su alrededor, ni enfermedades. ¿Por qué no encauzar entonces nuestra investigación y nuestros dólares educacionales en hacer algo más meritorio? La rueda de la salud. Nosotros vivimos por la ley de la transformación. Transformación del terreno a la planta, de la planta al animal, o al ser humano y luego de nuevo al terreno, formando así un ciclo de salud que dura para siempre. El polvo de la tierra se hace células en nuestro cuerpo.
Vivimos por la ley de la interdependencia. Ningún cuerpo es una isla por sí misma. Es siempre parte de algo más. Entonces debemos considerar primero el terreno, que es la madre de todos nosotros. Debemos preocuparnos por el aire que está encima de nosotros, al que nos apegamos para el aliento vital. El agua que nos rodea debe ser pura y libre de minerales inorgánicos y de sustancias químicas. Cada célula de nuestro cuerpo debe bañarse en el agua más pura. La vida es pureza. No podemos vivir solamente de pan, pues el aire, agua y sol son los elementos responsables de la vida y el crecimiento. Cada uno le da algo al otro. Paul Bridgman, quien fue presidente de la Escuela de Cosmetología Queenan, se expresó muy hábilmente con estas palabras. El agua no puede destruirse, pero sí podemos hacer que enfermemos. El hombre, con sus aditivos, ha desafiado las leyes de Dios. Usted puede esperar algo innatural siempre que viole lo natural. Mr. Bridgman llegó a interesarse en el agua destilada, especialmente porque estaba preocupado por su condición diabética. Imagínese la sorpresa que tuvo cuando, al hacerse un examen, después de consumir esta agua y saber que no tenía azúcar. Él sorprendió a su doctor del mismo modo. De acuerdo con cualquier edición del manual Merck, la causa exacta de la diabetes es desconocida. El problema estriba en la inadecuada producción de insulina por las células beta de los islotes de Langerhans. Las células están vivas. El dilema es que no funcionan. Mi maestro inspirador, el Dr. Landone, dijo categóricamente que los depósitos minerales acorralan las células con una tela muy fina, y por eso no pueden funcionar. Me inclino a creer en sus acertadas conclusiones, porque tiene que haber una causa. Si es el agua destilada que cura la diabetes, no soy yo quien deba decirlo. No es mi especialidad diagnosticar. Sin embargo, derivando algo del conocimiento que tengo del agua destilada, me siento muy inclinado a creer en su virtud. Hay tantas cosas que aprender sobre el agua. He tocado solamente algunas que son pruebas pertinentes a este líquido, en su relación con la salud vibrante y el envejecimiento. Las pruebas que he acumulado se han hecho convincentes por sí mismas. Cuando aprendí que el hombre podía vivir hasta 120 años, me puse en actitud de alerta. Y me dije, tiene que haber una causa. Yo creo que los minerales inorgánicos y las sustancias químicas son una amenaza para cada hombre, mujer y niño. El cuerpo tiene que limpiarse de suciedades para poder operar eficientemente. Los órganos de eliminación no pueden expulsar los depósitos minerales, de modo que la naturaleza hace lo mejor que puede para ponerlos a un lado, guardándolos en algún lugar. Ya que el agua es el solvente mayor que conocemos, este sería el mejor medio para arrojar fuera todo lo que ponemos adentro. Se puede hacer una prueba muy sencilla. Pongamos un vaso debajo de un grifo y dejemos que le caigan unas gotas de agua. Dejémoslo secar, y observemos las manchas que quedaron. Haga luego lo mismo con agua destilada, y vea cómo se disolvieron las manchas. Esta es la historia completa de la causa de todas las enfermedades que nos envejecen y que nos acortan la vida. El Dr. Landone curó por sí mismo sus afecciones del corazón. El Capitán Diamond curó su artritis, y vivió hasta la esplendorosa edad de 120 años. ¿Puede ser el agua destilada la solución? Si lo es, cuán diferente podría ser este mundo que habitamos. Ya que vivimos solamente una vez, ¿por qué no vivir sabiamente? La elección es clara. El resto depende de usted. Las enfermedades no existen sin tener una causa. Estas empiezan donde comienza la causa, y persisten mientras persiste la causa. Enfermedades crónicas, quiere decir provocaciones crónicas. Las curaciones no pueden efectuarse hasta que no se quite lo que las causa. Los síntomas pueden apaciguarse. Podemos usar paliativos para detener temporalmente las afecciones. Una crisis puede pasar, pero las enfermedades persistirán, mientras la causa sea ignorada, o no reconocida. Veamos a continuación varias preguntas que se nos pueden formular. Preguntas y respuestas. Durante mis años como practicante de la optometría, muchos de mis pacientes me hicieron las preguntas que enumero a continuación. Pero antes debo decir que no soy un médico en ejercicio de la profesión, ni nos corresponden las normas de nuestro código de ética. Antes bien, dentro de las reglas de la profesión, marcamos una línea estricta entre observación y referencia. Por lo tanto, haré mención de autoridades médicas junto con mis observaciones. Una sola cosa le pedimos a usted, y es que acepte únicamente las cosas que considere creíbles, y que deje a un lado las demás. Las preguntas y respuestas se relacionarán con el agua dura solamente, y la relación que ésta tiene con las enfermedades que nos envejecen. P. Con referencia a su visita a UNZA, en su opinión, ¿cuál es el secreto que ellos tienen de longevidad?
No creo que existe secreto alguno de longevidad, sin embargo yo observé en su modo de vivir algunas cosas muy particulares. Primero, ellos comían casi todas sus frutas y vegetales en estado natural, es decir crudo. Segundo, cultivaban sus frutos en terreno orgánico. Recuerde que las frutas y los vegetales están compuestos en un 90% de agua natural de alta calidad y pureza excepcional. Además ellos consumían agua de glaciares, que es muy baja en minerales inorgánicos. Su bebida principal era el vino, que está también hecho con agua natural de alta pureza, de modo que el porcentaje de agua destilada que ellos consumen es un 90% mayor que el nuestro. Considero todo esto muy significativo, y creo que es el secreto que casi me pasó inadvertido. ¿Está usted a favor del consumo de frutas y vegetales en su estado crudo natural? Ciertamente lo estoy. Un cuerpo vivo debe consumir alimentos vivos. Siembre usted una zanahoria y verá cómo crece. Cocínela y después plántela. No crecerá. ¿Por qué? Porque su principio de vida ha sido destruido. Ponga ahora una célula cancerosa en un medio que ha sido cocido al fuego, esta se multiplicará. Haga lo opuesto ahora. Ponga una célula cancerosa en una materia cruda, o viva desaparecerá. Este hecho pasmoso es conocido por la Sociedad del Cáncer pero no se le ha comunicado al público. El jugo de vegetales es alimento vivo. Haga lo que esté a su alcance por comprarse un extractor para hacer jugos naturales. Con mucho interés de mi parte conseguí uno muy práctico. ¡Qué gran diferencia ha causado en mi salud! Seguiré haciendo estos jugos todos los días de mi vida. ¿El consumir agua destilada cura la artritis? De acuerdo con la ciencia médica, no hay cura segura para la artritis, esta es causada parcialmente por depósitos de minerales en las coyunturas. Los rayos X enseñan los depósitos muy claramente. Estos depósitos se cristalizan e irritan las coyunturas, y cuando estas se mueven causan un dolor intenso e hinchazón. Ya que la persona promedio consume 450 vasos de minerales sólidos que se encuentran en el agua dura en el transcurso de su vida, es muy lógico pensar que estos minerales inorgánicos se van depositando paulatinamente en las coyunturas a través de los años causando la artritis. El agua destilada, dándole debido tiempo para que trabaje, disuelve estos minerales depositados. Hace algunos años yo también estaba artrítico y ahora a la edad de 70 años, puedo aún levantar la pierna y con la punta del pie llegar cerca de la cabeza. Le aseguro que se siente uno maravillosamente bien ágil y libre de dolores. Paavo Airola, N.D., en uno de sus primeros libros declaró, hay cura para la artritis. Él reportó este notorio caso acontecido en una clínica de Suecia. Alvin Bistrand, un campesino sueco, estaba tan impedido por la artritis que apenas podía mover brazos y piernas. 12 años de tratamiento con aparatos prostéticos, drogas y rayos X, no le valieron de nada. Sin embargo, después de un mes solamente en la clínica Brandeis, sus dolores desaparecieron, sus extremidades volvieron a movilizarse, y volvió a su hogar y a trabajar en su finca completamente curado. ¿Cuál fue el método que usaron para curar? El consumo de frutas frescas y jugos naturales, ayunos, y baños tibios acompañados de masajes suaves. Repetimos, jugos de frutas en su estado natural, son agua destilada. El punto principal que debemos recordar es que el agua dura acarrea minerales inorgánicos para adentro de nuestro sistema, mientras el agua destilada los echa para afuera. Tenemos que invertir este proceso. Eso es todo. ¿Cuál es su opinión sobre el Dr. Javis y su tratamiento de miel y vinagre para la artritis? Este tratamiento es maravilloso. Solo que él debió sugerir agua destilada en vez de agua dura. El vinagre de sidra de manzana es un solvente tremendo. Junto con el agua destilada, usted tendría una pareja invencible. Añada 1 o 2 cucharadas de vinagre de sidra de manzana, la puede conseguir en las tiendas de productos naturales, a un galón de agua destilada, para darle sabor, así tendrá usted una bebida estupenda. El vinagre remueve las manchas de agua en las ventanas, esto prueba que es un excelente solvente. Y por lo que toca a la miel, esta es azúcar natural predigerida. La miel mitiga el deseo insaciable de cosas dulces y ayuda en los incontrolables deseos por los dulces sintéticos. A propósito, la miel cruda es excelente para las alergias. El Dr. W. Peterson, de Ada, Oklahoma, dijo que la miel cruda es cura efectiva para el 90% de todas las alergias, siempre que se consiga dentro de las 10 millas de radio en que vivimos. Este hecho es de gran importancia. El Dr. Peterson tuvo 22.000 pacientes en todo el país que usaban miel cruda. La miel cruda solo tiene valor en su estado natural.
Se puede conseguir en los centros de apicultura más cercanos. También en las tiendas de productos naturales y en los supermercados. Si la miel se cristaliza es signo de que es pura. Ahora usted puede decir adiós a sus alergias. P. Yo tengo endurecimiento en las arterias. ¿Hay cura alguna para esto? R. La ciencia médica contestaría con un rotundo no. Ellos la clasifican como una enfermedad del envejecimiento. Las arterias son invisibles a los rayos X, a menos que haya depósitos de minerales a lo largo de sus paredes. Entonces es cuando se ven claramente. Esto prueba un punto muy importante, y es que los depósitos minerales ciertamente ocurren en las paredes arteriales. Esta es la razón por la cual éstas se endurecen, y es otra razón también por la cual pierden elasticidad y se revientan al hacer esfuerzos muy violentos. ¿Sería posible que esta temible condición nunca existiera, haciendo el cambio a agua destilada en una edad temprana? El capitán Diamond pensó que sí, y vivió hasta la edad bíblica de 120 años. Un íntimo amigo mío estaba en espera de hacerse un trasplante de una arteria coronaria. Cuando el cirujano lo examinó por primera vez encontró que sus arterias estaban sólidas como cemento, según sus propias palabras. No había probabilidad alguna de atarle una arteria elástica, o una cementada, como lo requeriría el caso. Hubiese sido posible que el agua destilada, consumiéndola en sus años de juventud, le hubiese evitado todo esto. La experiencia del Dr. Landone dice que sí categóricamente. ¿P. el agua dura afecta a todo el mundo de igual manera? R. Definitivamente no. De las 106 sustancias químicas y minerales diferentes que encontramos en el agua, cada persona puede tolerar una, o más de una, o una combinación de estas. Los depósitos minerales se acumulan en diferentes partes del cuerpo causando diferentes síntomas. Si estos depósitos cubren las paredes de los intestinos, podría resultar el estreñimiento. Si obstruyen las paredes filtrantes de los riñones, el resultado puede ser un trasplante del órgano, o piedras en el mismo. Si corroen los compartimientos o las válvulas del corazón, un trasplante del órgano sería imperioso. El agua que corre pobremente por una tubería todavía podría corroerla. La velocidad que tenga no cambia nada. Un vaso de agua puede lucir clara y burbujeante, pero derrámelo en un espejo, espere a que se seque y note la capa fina que se acumuló. P. ¿Cómo determina usted el endurecimiento de las arterias? R. ¿Cómo determinaría un médico cuando una persona tiene endurecimiento de las arterias? Los vasos de la retina del ojo pueden verse con un oftalmoscopio. Los vasos arterioscleróticos tienen la apariencia de un tirabuzón. Cada vez que una arteria endurecida cruza una vena suave, la última parece estar endentada o tarjada. Un diagnóstico de arteriosclerosis es acertado en esta situación. Los rayos X del pecho, del abdomen y de las extremidades ofrecen pruebas muy seguras. En la película los vasos sanguíneos se ven ensanchados y deformes, demostrando así que hay calcificación en sus paredes. El doctor supone que la arteriosclerosis existe en las personas de edad y que la mayoría de las personas tienen una que otra placa. En exhumaciones de cadáveres de niños y de adolescentes, se han encontrado indicios de arteriosclerosis. En las paredes de nuestras arterias se han encontrado depósitos de calcio. Casi todos los ataques de corazón provienen de bloqueos de arteriosclerosis en las arterias coronarias. Esto es cierto especialmente en personas que sufren ataque de trombosis coronaria. Estos síntomas son prueba evidente directa de que la enfermedad existe. Nosotros sabemos con gran seguridad que las arterias coronarias son más susceptibles al endurecimiento, dando por resultado que éstas sean atacadas primero antes que las del cerebro, los ojos, los riñones y las extremidades. P. ¿Tiene la lecitina algún mérito? R. La lecitina es un ácido graso que encontramos en los tejidos de los animales, especialmente en los tejidos de los nervios, en el semen, en la yema de huevo y en cantidades pequeñas en la bilis y en la sangre. Hemos leído que la lecitina se ha administrado en casos de raquitismo, dispepsia, neurastenia, diabetes, anemia y tuberculosis. De acuerdo con el Diccionario Estándar de Medicina, la lecitina actúa como solvente de las piedras de la vesícula. Sería entonces apropiado combinar la lecitina con el agua destilada para que surta mejor efecto. La lecitina puede comprarse en forma de cápsula o en granulados en las tiendas de productos naturales. Sirve de preventivo contra la formación de piedras en la vesícula. Es pues muy importante que usted permanezca en observación médica para evitar un bloqueo. Su doctor es un consejero muy importante en materia de salud. Pues seguramente el agua examinada por los facultativos públicos debe ser bastante buena para tomar. ¿Qué piensa usted?
R. Grandland, Nebraska, tuvo severos problemas con el agua cuando yo era un practicante en esa área. La tienda de empaquetar carne tuvo que cerrarse debido a que la carne venía manchada de hierro y magnesio. La severidad de este problema le llamó la atención a las autoridades de la ciudad. Se oía el grito por doquier de las personas que decían, ¿qué daño le hará esta agua a nuestros niños, así como también a los adultos? El costo de una generadora de vapor de 50 megawatt fue de $17.572.937 en aquella época. Tremendo precio que había que pagar para remover los minerales del agua que se usaba para el consumo. Es más práctico tener una unidad de destilación pequeña para el hogar. ¿P el agua fluorada es saludable o perjudicial? R. El Dr. Robert Mick, de Laurel Springs, New Jersey, ha ofrecido $100.000 a cualquier persona que pueda probar que ponerle flúor al agua es beneficioso. Al principio un ardiente creyente del agua fluorada, empezó a hacer experimentos en animales. El resultado fue encontrar que los huesos, los dientes, los riñones, el hígado, y el bazo, habían acumulado hasta un 500% más de fluoruro que los animales que estaban controlados. Y a la tercera generación le salieron muchos lisiados. La recompensa nunca ha sido reclamada. También el Dr. E.H. Bronner, de Escondido, California, sobrino de Albert Einstein, ofreció $100.000 a cualquier persona que probara que fluorar el agua es beneficioso para los humanos. El flúor en el agua no solamente endurece los dientes, sino también las arterias y el cerebro. Este mismo compuesto se usa como veneno para las ratas. Unas 88 millones de libras de este veneno de ratas es embarcado en el sistema del agua para consumo humano, sin marcarlo azul y sin decir que es venenoso. Solamente el fluoruro que se despacha para los exterminadores debe ser marcado azul y si los reglamentos no se cumplen, el vendedor va a parar a la cárcel. La fluoración del agua para el consumo del público es un acto criminal intolerable y sin base científica alguna. Es una verdadera guerra química. Gracias a Dios que, el agua destilada elimina estos fluoruros mortíferos. P. ¿Cuáles son los beneficios marginales del agua destilada? R. Al hacer el té con agua destilada esta tiene más sabor. El café requiere menos porción de granulados. El hielo forma cristales más claros, la comida se digiere mejor, y las vitaminas se asimilan más fácilmente haciéndose más efectivas. El cuerpo aprovecha más nutrientes de las comidas y los corpúsculos de sangre llevan más cantidad de oxígeno, función de suma importancia para las células vivas. También la comida se mantiene más tiempo sin corromperse. Con agua blanda el ganado produce más leche y sale más cremosa. También se necesita un 20% menos de forraje. La leche tiene un sabor más dulce y contiene menos bacterias. Estas conclusiones se basan en las investigaciones de Emmett Culligan. P. ¿Qué efecto le haría el agua destilada al enfisema? R. De acuerdo con el manual Merck, es muy difícil diagnosticar el enfisema en todas sus formas. No en todos los casos pueden notarse los corpúsculos en la superficie del pulmón cuando descargan el dióxido de carbono y regresan con oxígeno. Hasta los niños tienen parches de depósitos de minerales, en algunos debe hacerse con agua destilada. Cualquier salpullido o cualquier irritación puede ser causada por los depósitos de agua dura que se acumulan en los pañales y el vestido. Muy a menudo, pequeñas cantidades de nitratos pueden ser de fatal consecuencia para un niño acabado de nacer. P. ¿Qué efecto puede tener el agua destilada en el cutis y en el cuero cabelludo? R. Recuerdo una compañía de cosméticos que trabajaba de casa en casa que cayó en bancarrota. El increíble éxito que obtuvo fue debido a un simple producto: agua destilada perfumada. Una mótica de algodón saturada en la preparación limpiaba los poros. Sus clientes estaban entusiasmados con el producto y preguntaban cuál era el contenido. Desde que descubrieron el secreto comenzaron a hacer su propia preparación. El agua dura sella los poros, del mismo modo que deja manchas en las ventanas. Estas manchas son visibles bajo luz negra. No nos sorprendamos de tener tantas infecciones de la piel, barros y otras erupciones. Hagamos el cambio a agua destilada, y usemos jabones sin detergentes y notaremos que muchos de los problemas de la piel desaparecerán. P. ¿Pueden los animales salvajes notar la diferencia? R. Veamos. Pongamos 9 clases diferentes de agua delante de una cabra, escogerá el agua destilada. No podemos engañarla. A los pájaros que se les da agua destilada, vuelven año tras año. Caballos de carrera han perdido muchas competencias debido al cambio del agua. Un entrenador de caballos de carreras de San Diego relató algunas historias de sus propios caballos. Acresusa ha tenido numerosos casos sobre el valor del agua pura en la producción de animales.
La destilación es la preferida siempre que sea posible hacerla. Si más dueños y entrenadores de caballos de carrera supieran este simple secreto, ellos multiplicarían el volumen de sus ganancias. ¿El agua dura afecta a la apariencia y al sabor en la preparación de los alimentos? Claro que sí. He aquí un curioso cambio en el departamento de las comidas. Ciertos vegetales como los guisantes, habichuelas y legumbres, son efectivos para suavizar el agua. Estos absorben ciertas cantidades de minerales en el agua, tornándose corrugados. A su vez, también pierden un 50% de su valor nutritivo, como vitamina B1. El café y también el té, son afectados. Pierden el verdadero sabor cuando se usa el agua dura. Esto explica los diferentes sabores que encontramos en diferentes lugares. Algunos escritores están en favor del calcio que se encuentra en el agua dura. Dicen que es bueno para el corazón, las arterias y los huesos. ¿Cuál es su opinión? La respuesta es muy sencilla. Si hay calcio en los tejidos, en las arterias y en los huesos, es bueno para el organismo. Sin embargo, si el calcio se encuentra afuera de estos órganos simplemente, no lo es. El agua dura deposita el calcio y otros minerales en las afueras. La elección es clara. ¿Hay otras cosas que nos conciernen en cuanto al agua que tomamos? Cuando empecé mi profesión, los únicos virus y enfermedades que se suponía venían del agua que tomábamos eran la hepatitis y la poliomielitis. Hoy en día hay más de 100 fuentes de información al respecto, probablemente llenarían un folleto como este. El diagnóstico de un río, el Connecticut, reveló una vez más cuán sucia se ha vuelto nuestra agua fresca. Una prueba al azar del Connecticut reveló bacterias de enfermedades como la tifoidea, paratifoidea, cólera, salmonela, tuberculosis, polio, anthrax, tétano, y otros muchos virus más. Y como si esto fuera poco, aparecieron repugnantes parásitos, como lombrices, Tenia, Ascaride, Ankylostoma y Axiuro. John Dvorak, Omaha World Herald, 29 de agosto de 1970, hizo esta declaración. Peces puestos en el río Omaha, Nebraska, tenían un sabor inaceptable. El pescado en los alrededores de la Kansas City, tiene un sabor aceptable. Sin embargo, en el área de la Kansas City la contaminación es tal que perfora la piel del pescado. Algunas pruebas tomadas del agua del río Mississippi, más abajo de San Luis, se encontró ser tan tóxica, que aunque se diluyera 10 veces con agua clara, el pez que se depositaba en esta mezcla moría en menos de un minuto. ¿Necesitamos los minerales inorgánicos que se encuentran en nuestra agua? Absolutamente no. Nosotros obtenemos los minerales orgánicos de las comidas, de frutas, granos, nueces y vegetales. También las carnes suplen todos los minerales que necesitamos. La gente que vive más tiempo, los Unzakuts del Himalaya, los Vilcabamba en Ecuador, y los Abkhazia en Georgia, del sur de Rusia, son muy longevas. Ellos toman agua de los glaciares, que se comprueba es la única agua destilada que aparece de forma natural. National Geographic, enero 1973. Si desea entenderlo mejor, déjeme ponerle la substancia de este libro en un solo párrafo. Ponga una taza del agua que corre por el grifo en un sartén a hervir, los vapores que suben es el agua pura y destilada. Es beneficiosa para la salud. Las manchas que quedan son minerales inorgánicos y sustancias químicas no apropiadas para el consumo. El agua de lluvia no mancharía su auto, el agua del grifo sí. Nosotros no querríamos consumir agua que produce manchas. Solamente el agua bien pura, libre de toda clase de minerales y sustancias químicas, debe entrar en nuestro cuerpo. Hubo una vez cuando nuestro planeta estaba cubierto de vapores que se condensaron y formaron nuestros ríos, lagos y océanos. Al condensarse estos vapores se convirtieron en agua de alta pureza, lista para nuestro deleite. Una regla que debemos seguir es esta. Si el agua produce manchas, no es apropiada para tomar. Si no produce manchas, entonces tomémosla. ¿El agua destilada extrae los minerales orgánicos de nuestro sistema? Desde luego que no. Solamente los minerales inorgánicos que las células y los otros tejidos del cuerpo rechazan, si no son evacuados del mismo, pueden causar obstrucciones y hacer más daño aún todavía. Estos son los minerales que deben ser eliminados. El agua destilada se encarga de colectarlos. Así lo dijo N.W. Walker, quien vivió 100 años. Es la persona más idónea para decirle a la gente cómo llegar a ser centenario. El libro Living Eal, por Harvey y Marilyn Diamond, confirman este descubrimiento. ¿Qué opinan los expertos? Los expertos dicen que necesitaremos 25 años, y $70.000 millones hacer una pequeña mella en nuestro mundo de contaminantes. Para nuestra propia e inmediata
Tranquilidad, nosotros tenemos que volver a nuestros huertos orgánicos, criar nuestros propios ganados, y destilar nuestra propia agua. Si esperamos mucho más podría ser demasiado tarde. El fuego de la contaminación se mantiene ardiente, y es destructor. Para subsistir, tenemos que actuar ahora. El profeta Isaías gráficamente predijo los tiempos que se acercaban, y que estamos viviendo hoy. La tierra será enteramente abatida y saqueada. Porque Jehová ha hablado esta palabra. La tierra se pone de luto y se marchita, el mundo desfallece y se marchita. Desfallece la gente encumbrada de la tierra. La tierra también es profanada bajo sus habitantes. Porque traspasaron la ley, cambiaron el estatuto, y quebrantaron el pacto eterno. Traducción española VM, ESVA. Hasta las bestias y los pájaros y todos los peces dentro de la mar están pereciendo, Oseas 4:3. Las citas son sacadas del libro, Nuestro mancillado planeta, Ambassador College Press, Box 111, Pasadena, California 91101. El Dr. Paul Bragg, quien vivió hasta los 94 años, fue exponente de por vida de una salud vibrante, y escribió un libro revelador titulado The Shocking Truth About Water, que debe ser estudiado por cada uno de nosotros. El agua dura nunca tocó sus labios, y tenía la presión de un joven de 20 años. Déjeme mencionarle, en sus palabras, su primera experiencia con el agua dura. Cuando era apenas un niño mi padre me llevó al circo P.T. Barnum. El más fascinante espectáculo para mí fue ver la mujer que se había convertido en piedra. Tenían allí, acostada en una cama, a esa señora a quien ellos podían hundirle púas y clavos en el cuerpo. Ella se mantenía rígida, inmóvil, solamente podía mover los ojos. La mujer sufría de anquilosis, es decir que no había en su cuerpo una sola coyuntura que pudiera moverse. Todos sus tejidos nerviosos estaban paralizados, muertos. El hombre que explicaba estas cosas extrañas, decía que ella era de Hot Springs, Arkansas. La mujer convertida en piedra era un verdadero misterio para mí, cuando era niño. Pero no lo es hoy. El agua de Hot Springs es una de las más pesadas, duras, en los Estados Unidos. Yo he visto análisis de esta agua. Tiene una alta concentración de carbonato de calcio, carbonato de potasio, y carbonato de magnesio. La pobre señora del espectáculo del circo, era una víctima de estas aguas inorgánicas. Sus órganos vitales no eran lo suficientemente fuertes para expulsar estas concentraciones de minerales en su cuerpo. Por eso se depositaban en sus coyunturas. Este era un caso raro por supuesto, pero yo he visto muchos casos más de personas artríticas completamente lisiadas, que apenas pueden valerse por sí mismas. Existen hoy, en los Estados Unidos, unos 20 millones de personas que tienen artritis aguda. El Dr. Bragg fue un testimonio patente de cómo vivir en un cuerpo de un joven de 20 años, teniendo 90. ¿Fue el agua destilada el factor que le ayudó? Claro que sí. La elección es clara. ¿Por qué esperar una enfermedad que nos inmovilice y nos envejezca? ¿Por qué no empezar joven, evitando así esto que llegue con seguridad? La juventud no se mide con los años. El futuro de cada uno puede ser glorioso, vibrante, lleno de aventuras y proezas heroicas. Continuar joven está al alcance de nuestras manos. La salud es como el aire que respiramos. No lo extrañamos, hasta que no nos privan de él. En nosotros está hacer buen uso de la libertad que se nos da. No es lo mismo hacer lo que se nos antoje, que hacer lo que conviene. ¿Por qué muchos de los primeros profesionales no escribieron sus declaraciones en vez de transmitirlas oralmente? Hace 35 años los profesionales que escribían contradiciendo la ciencia oficial, iban directamente a la cárcel, sin volver a salir. Victor Irons fue encarcelado por las cosas que escribió en su libro, La vida verde. Wilhelm Reich murió en prisión por sus descubrimientos sobre la energía afuera del espectro electromagnético. El fenecido Dr. Karel Reans gastó su vida y fortuna defendiendo su teoría biológica de la ionización y también pasó tiempo encarcelado. Solo recientemente esta tiranía judicial ha mejorado algo. Le debemos mención de honor a muchos, aunque nunca hayan escrito. Lo que dicen las autoridades médicas. H.W. Olderby, D.D., manifestó lo siguiente en su asombroso reporte sobre el agua. Ahora un nuevo veneno ha sido añadido al agua que tomamos y a nuestra pasta de dientes. Este veneno amenaza nuestra salud y nuestra vida. Millones de personas se están envenenando en esta forma, hasta morir. El mundo de la profesión médica y dental se ha visto sacudido en sus cimientos, por las investigaciones gubernamentales en cuanto al contenido de fluoruros en la pasta de dientes. El fluoruro se deriva del flúor, y es una de las sustancias químicas más venenosas para los seres humanos. Aunque no es peligrosa en cantidades pequeñas.
Las investigaciones gubernamentales de 156 casos de muertes de cáncer en los 3 últimos años, indica que el fluoruro se acumula en el cuerpo y eventualmente causa cáncer, u otras enfermedades fatales. La pasta de dientes es la segunda fuente de fluoruros, seguida del agua que es la primera. El ácido fluorhídrico ataca casi todas las cosas. Su acción química es tal que todo envase que lo contiene, debe ser forrado de goma, o de plástico, porque corroe casi todos los metales. ¿Qué no hará entonces a los tejidos del cuerpo? A este ácido le llaman el gato montés del mundo químico. Este se une a otros metales, más que ningún otro, formando nuevos compuestos. De ningún modo podría ayudar a los dientes, que están hechos de calcio, ya que de acuerdo con el dispensatorio, US edición 24, página 1456, los fluoruros son venenos violentos para todos los tejidos vivos, por la precipitación de calcio que ocurre. Las autoridades médicas han declarado que puede causar cáncer, nacimientos mongoloides, desórdenes de los riñones, enfermedades de los huesos, impotencia y hasta locura. Una copia del reportaje del Dr. Olderby se puede conseguir en Natural Foods Associates, PO Box 210, Atlanta, Texas 75551. Lo que dicen los consumidores. Una botella de veneno tiene pintada en su etiqueta una calavera. Pero no había tal cosa en los grifos del agua de las casas en la ciudad de Madison que me dijera que el agua que usábamos para cocinar y tomar era una de las más venenosas conocidas por el hombre. Tuvieron que transcurrir 16 años para darme cuenta de la fluoración del agua de Madison, y luego tomar medidas para remediarla. 16 largos años de fluoridización de mi sistema. 7 de los cuales los pasé con fuertes dolores y desesperación, porque no sabía lo que me acontecía y mi doctor no podía ayudarme. Estudié todos los libros y artículos que pude encontrar sobre la fluoración. He hablado con los que conocen a fondo este tema. También he consultado con las autoridades de salubridad, los hombres que deberían ayudarme, y solamente me aconsejaron que me mudara de Madison si consideraba que la fluoración me hacía daño. Las madres no le daban a sus hijos el fluoruro, el que se suponía fortalecería sus dientes y les evitaría cavidades, de modo que se aconsejaba que los niños tomaran medicamentos aunque no quisieran. La pregunta que me hacía con más frecuencia era, ¿cómo puedo yo saber que la fluoración del agua hace daño? Esto creaba un conflicto. ¿Cómo podría asegurarme? Si cada vez que yo comía uno nuevo, este regresaba tal como lo había tomado, yo podría saber que era prohibitivo en mi dieta. O si tuviera que tomar agua de lejía, yo sabría que me quemaría de pies a cabeza, también sabría que mi cuerpo me diría, no, no, no debes tocarlo. Pero, ¿cómo podría yo saber que el agua fluorada es un no absoluto? No hay sensación de quemadura al tomarla. El estómago no se revela al ingerirla al principio. No tiene mal olor, y ni siquiera el sabor me avisarla, ¿qué peligro hay en ello entonces? ¿Cómo llegaría a saber la realidad? Solamente lo sé por una experiencia muy amarga que pasé. Es una historia muy larga. Únicamente hablaré de las cosas más importantes. Yo era el marimacho de Paddock. Podía brincar, correr, treparme en los árboles y balancearme como cualquier otro compañerito. También usaba el azadón en el jardín, limpiaba la casa de las gallinas, me encantaba estar a la intemperie. También me uní al wax, y marchaba junto a los que eran más jóvenes que yo. Viajé a Alaska, y allí ayudé a mi hermano a construir su nuevo garaje. Me sentía muy saludable en aquel entonces. Sí, también tenía mis contratiempos. El estómago se me desarreglaba a veces, tenía una úlcera latente, parecía ser el resultado de un disco vertebral dislocado, que de algún modo me la ocasionaba. Pero por lo demás yo era una persona saludable. Entonces viajé a Madison. Allí gradualmente la salud se me escapaba, dando lugar a dolores y trastornos, alergias, noches sin dormir. Y también sentía un nerviosismo intenso. Cuando llegué a Madison en 1949, no sabía que su agua estaba fluorada. No supe por qué de repente mi úlcera latente comenzó a activarse. Tenía dolores en el lado derecho y me daban escalofríos de arriba a abajo cuando me acostaba del lado izquierdo. Mi doctor no encontraba la razón. A él nunca le enseñaron a decir, posiblemente no toleras el agua fluorada, deja de tomarla para ver el resultado. En lugar de esto me decía, te estás haciendo mayor. No sucedió como él pensaba. Por eso me tocó a mí buscar la respuesta, encontrar lo que me estaba pasando. Me tocaba saber por qué estaba tan entumida y no podía voltearme de lado sin aferrar la orilla de la cama, no podía gozar una noche completa dormida, sin tener que esperar la madrugada incorporada en el sillón reclinable. Me tocaba a mí saber por qué había desarrollado alergias tan súbitamente.
También determinar por mi propia cuenta que después de pasar 6 meses sin tomar el agua fluorada, ya no necesitaba las inyecciones que me administraron regularmente durante 7 largos años. Hice el descubrimiento por mí misma, suspendiendo el agua fluorada de Madison. Lavar los platos era una tarea ardua para mí en aquel tiempo, porque las costillas y los pulmones se me revelaban. El doctor pensó que el lavadero estaba montado muy bajo. Me dijo que mis pulmones estaban bien, y que el hígado funcionaba muy bien también, que no parecía tener nada. Entonces, ¿por qué no podía escribir? Mi trabajo dependía de mi escritura, porque tenía que hacer correcciones en el margen de los papeles de mis estudiantes. Y parecía entonces que hacía las letras 5 veces más grandes de lo normal. También cuando trataba de escribir, el brazo me daba unos tirones, y brincaba 1 pulgada en la página. Todo esto era muy molesto y humillante, pero, ¿qué podía hacer entonces? Físicamente estaba bien, según me lo aseguraba el doctor. Entonces fue cuando supe del agua fluorada de Madison. Decidí dejar de tomarla. Las personas de la tienda de productos naturales de Madison me ayudaron a obtener agua y comida sin fluoración, y sin veneno de fertilizantes, herbicidas, e insecticidas. Les estoy tan agradecida. Mi única forma de pagarle sería diciéndole al mundo el daño que hace el agua fluorada para la salud mental y física de la mayoría de los individuos. Ustedes podrían decirme, los herbicidas y los insecticidas fueron las cosas que le hicieron daño. Sí, creo que me hacían daño. Pero también he descubierto que con un solo vaso de agua de Madison, sin cambiar en nada mi dieta, me regresan los dolores y las miserias. Ya lo he comprobado. Ahora también sé que si continúo viviendo en Madison, y mi trabajo lo requiere, no debo tomar su agua fluorada. Ahora sé que debo llevar mi agua y mi comida a donde quiera que vaya. Si es que voy a alejarme de mi departamento un tiempo considerable. Tengo una gaveta especial en el escritorio de mi trabajo donde guardo 3 recipientes de agua, todo el tiempo. No puedo salir con mis compañeros de trabajo, tengo que quedarme detrás de mi escritorio. No puedo frecuentar las fiestas de la oficina, reuniones de la iglesia, ni los restaurantes de Madison para merendar con mis amigas durante las temporadas de compras. No puedo ir a ciertas convenciones en las afueras de Madison sin llevar mi agua y comida. Entonces, ¿a dónde voy a quedarme mientras mis amigos están de banquetes? Recientemente decidí rebelarme y pensé que una sola comida con amigos no me haría daño. Me engañé. Tardé 3 semanas en reparar el daño. Mis tobillos se mantuvieron hinchados durante este tiempo y todavía me duelen al tocarlos. El antiguo dolor en las vías intestinales me volvió, y mi corazón brincaba al menor susto. Los ojos se me pusieron lagrimosos, y las manos temblaban como cuando se tiene fiebre palúdica. Recientemente sentí la necesidad de visitar dentista, quien me dijo en la segunda visita que mis dientes estaban manchados. ¿Mis dientes manchados por qué? Fue mi pregunta. Él no lo sabía. Y yo tampoco. El pequeño pueblo de Wisconsin, a donde yo pasé los primeros 19 años de mi vida, contenía cerca de 2 partes por millón de fluoruro en sus aguas. ¿Era esta cantidad suficiente para causar dientes manchados a la población? Supongo que sí, porque el Servicio de Salud Pública ha encontrado dientes manchados en Kewanee, Illinois, y en Marion, Ohio. Ambas ciudades usan el agua fluorada. Puede ser que los huesos de mis mandíbulas hayan sido afectadas por el fluoruro que ingerí mientras tomaba agua cuando era niña. ¿Sería esta la razón de que, después de venir a vivir a Madison, y tomar su agua fluorada, las mandíbulas me dolieran cuando comía zanahorias o mientras masticaba carne? ¿Podría ser esta la razón de que los empastes grandes de las muelas se me cayeran después de haber venido a vivir a esta ciudad de Madison? ¿Por qué el dentista no encontraba la razón del dolor que sentía en uno de los incisivos? Pues bien, el dolor me abandonó cuando dejé de tomar el agua fluorada de Madison. Pero el daño está hecho. Mis dientes más importantes han desaparecido, reemplazándolos por unos artificiales. El daño está presente, porque no puedo usar el agua de Madison ni siquiera para el baño, ni para lavar los platos. Esta declaración parece imposible de creer, pero ha sido un hecho en mi persona. Yo supongo que el vapor de esta agua también me afecta. Algunos dicen que no es posible. Lo único que puedo decir es que mis pulmones y costillas ya no me duelen. Duermo toda la noche, y me doy vueltas en la cama, prácticamente sin dolor. Ahora escribo entre líneas con letras pequeñas y compactas. Y mi pluma no brinca las páginas. Mi doctor dice, con tal que te sientas confortable, esto es lo que cuenta. ¿Quién podría decir lo que a ti te afecta, y lo que no te afecta? ¿O lo que afecta a la mayoría de la población? ¿Quién podría decir que tú estás imaginando cosas, y estar seguro de su aserción?
Cada día te sientes mejor. Si no tienes ya más dolores. Es todo lo que importa. Deja que los demás hablen si quieren. Pero yo no los dejo hablar más. Yo les respondo. Ahora lucho abiertamente. A los que dicen que estoy loca, que soy novelera en cuanto a alimentos, que estoy hecha una hipocondríaca. Los desafío ahora a la lucha. Tal vez no llegue a ver el fin de la fluoración durante el curso de mi vida, pero ellos sabrán que no estoy callada. El fin de la fluoración ya no me ayudará a mí, porque los residuos quedarán en las tuberías durante muchos años, y mi cuerpo ya está tan sensible a este efecto que no podría beber el agua de Madison, aunque nunca más le pongan una gota de fluoruro. Cosa triste, pero es verdad. Continúa la pelea, y buena suerte. Yo seguiré con mi modesta lucha. Otros seguirán y algún día acabaremos con esto. De la correspondencia de Ramona H. Paddock, Madison, Wisconsin al Dr. Allen Evanick. Sería de mucho interés para usted saber que yo puedo comprobar la teoría del agua destilada de su libro. La elección es clara, que acabo de leer. El día de San Patricio, hace algunos años, fui hospitalizado por un ataque al corazón ocasionado por una trombosis coronaria. En aquel entonces era un hombre gordo, con todos los requisitos para convertirme en un típico lisiado cardíaco. Los procedimientos de emergencia de los doctores, indudablemente me salvaron la vida, pero me quedaban dudas muy serias de la eficacia de su cura a largo plazo, que incluía inyecciones de heparina. En vez de seguirlos, yo mismo me puse a una dieta estricta, terapia de vitaminas, agua destilada, y ejercicios. El resultado que obtuve sobrepasó mis expectativas. Me siento mejor ahora a los 67 años que cuando tenía 47. Mis arterias se han suavizado, mis coyunturas están más flexibles, mi vista es más clara y mis nervios están más calmados. Además se me ha aclarado la pesadez de la cabeza que me agobiaba. El libro suyo, y el Dr. Bragg, me han convencido de que el agua destilada ha tenido una gran importancia en mi programa de rejuvenecimiento. Buena suerte en su lucha contra la contaminación. Su libro debe ser un requisito de lectura en las escuelas y universidades. Ben H. Martin, California. Lo que otros han escrito. Hace 7 años me rompí un brazo. Después de este accidente me comenzó artritis en ese brazo. No podía ni levantarlo ni dormir del lado derecho. Después de leer su libro, y de aplicar sus teorías, se me desapareció la artritis. Ahora puedo dormir confortablemente. Mrs. PB, Nebraska. Yo me sentía completamente agotada al terminar las tareas del día. Al limpiar solamente una parte de mi casa, ya me sentía agotada. Ahora puedo trabajar el día entero y disfrutar a la vez de mi trabajo. Mrs. JL, Nebraska. Acabo de finalizar la lectura de su libro, La elección es clara. Todo está explicado muy claramente. El libro tiene un contenido excelente. Me gustaría recibirlo en cantidades mayores, para ayudar a difundirlo. Pastor GNK, California. Su libro prueba de una manera excelente el incalculable descubrimiento de cómo vivir una vida saludable. A mí me convirtió en un creyente. Por favor, mándeme 100 copias para distribuirlo entre mis pacientes. Dr. WGH, Iowa. A través de los años he perdido 4 periquitos por infecciones de artritis. Estas enfermedades habían sido declaradas incurables. La artritis le dio también a un 5.º perico. Sus patitas estaban ya muy lisiadas. Parecía morirse poco a poco. Después de aplicar sus sugerencias, mi periquito está bien ahora, y muy feliz. Los depósitos de sus miembrecitos se disolvieron y ahora puede brincar ágilmente, y encaramarse. Ha vuelto a comer, hasta ponerse gordito. Dr. JGT, Atlanta, Georgia. Mi doctor me dijo, usted tiene una enfermedad incurable. Hace un mes, o más, que mis tobillos comenzaron a hincharse. Después de tomar agua destilada, la hinchazón comenzó a bajar. Ahora comienzo a sentirme muy mejorada en general. Nunca me habría imaginado los maravillosos resultados del consumo de agua destilada. Minnesota. El agua blanda y el endurecimiento de las arterias. Hace algunos años la revista Lancet declaró que tiene que haber una relación directa entre el agua blanda y el endurecimiento de las arterias. Y que el agua dura saturada de calcio y de magnesio, añadía elasticidad a las arterias. Algunos escritores incautos, partidarios de la forma de vida inorgánica, de algún modo se desviaron hacia el agua dura y su teoría. Mi convicción es que una vez que has creído en la forma orgánica de vivir, debes continuar sin vacilaciones. El Dr. Henry Schroeder de la Escuela Médica Dartmouth, un oponente de la teoría del agua dura, ha estado intrigado por los efectos fisiológicos y patológicos de los elementos residuales.
Él no culpa al agua blanda ni su carencia de calcio y magnesio, sino su alto contenido de cadmio derivado de las tuberías por donde pasa el agua. El cadmio compite con el zinc en el proceso de las coenzimas, reemplazándolo en actividades metabólicas, relacionadas con la utilización de las grasas. El Dr. Schroeder piensa que el cadmio es el factor clave en la patogénesis de la arteriosclerosis y la hipertensión. Su excelente libro, The Trace Elements and Man, está en imprenta, de modo que no sería al agua blanda a la que debemos culpar, sino las sustancias químicas que recoge al pasar por los conductos. El agua destilada, o cualquier otra agua, no debe pasar por tuberías de cobre, hierro, ni plomo. Hagamos el sencillo experimento de poner un poquito de agua en un recipiente de vidrio y dejémosla evaporar. Hagamos lo mismo con agua destilada, y notemos los resultados. Se reconoce ya que las piedras de la vesícula se forman de los componentes de la bilis, y contienen colesterol, pigmentos de bilis, y calcio de sales inorgánicas. Si el calcio contribuye a formar las piedras, ¿por qué no puede causar también el endurecimiento de las arterias? La elección parece ser muy clara. Este libro fue escrito para ayudar a las personas a entender la relación que tiene el agua con la salud, la longevidad y, en consecuencia, con el bienestar de nuestra nación. Mientras usted planea su futuro, y el de sus hijos, no pase por alto la causa fundamental de todas las enfermedades. Conozca los hechos. Compenétrese de la verdad, y ayude a edificar una vida poderosa y saludable. Nosotros no vivimos aislados unos de otros, ni tampoco trabajamos solos. Solamente por esfuerzos combinados en pos de una causa común, podemos remover las montañas de dificultades que se presentan. Con este pensamiento en mente, humildemente te presento este mi tratado, como una contribución, que crezca en tu corazón, como creció en el mío. Allen Evanik. Comparación de la eficacia entre los distintos sistemas de depuración de agua. Elementos que eliminan dependiendo de los tipos de sistemas. Tabla editada en el libro Water Connection de Markham's contaminantes presentes en el agua. Vemos en esta tabla la eficiencia de los sistemas del destilado del agua sobre los demás. El que sale mal parado son los sistemas que utilizan solo filtros de carbón, que es la mayoría de los sistemas utilizados en viviendas y locales. En cuanto a la ósmosis inversa, se acerca a la perfección pero tiene algunas deficiencias que no tiene el destilado del agua.